Mi nombre es Elias Thorne. Y la tormenta que trajo a Lena Vargas a mi puerta no solo arrastró nieve y viento, sino que también empezó a resquebrajar el hielo que se había apoderado de mi corazón durante 2 largos y silenciosos años. Fue el día en que la vida, a la fuerza, volvió a entrar en mi casa, sin pedir permiso y sin importarle si yo estaba preparado para recibirla. Aquella ventisca no vino a destruir mi hogar, sino a enseñarme que las paredes que había levantado para protegerme del dolor, también me estaban aislando de cualquier atisbo de esperanza. Fue el principio de todo, el momento en que un extraño se convirtió en un destino. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho en mi lugar? También, déjame saber desde qué ciudad me escuchas, necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. Corría el invierno de 1888 en las llanuras de Montana, un invierno tan feroz que parecía tener una voluntad propia, un empeño en borrar cualquier rastro de vida bajo un manto blanco e implacable. El viento aullaba como un animal herido, azotando la cabaña de Elias Thorne, con una furia que hacía temblar los recios troncos de pino. Para Elias, sin embargo, el temporal exterior era solo un eco del invierno que llevaba dentro. Cada mañana, se enfrentaba al paisaje helado con la misma determinación austera con la que enfrentaba sus propios recuerdos. Aquella tarde, mientras aseguraba el cercado del corral, sus movimientos eran precisos, económicos, los de un hombre que no malgasta energía ni en gestos ni en palabras. El mundo se había reducido a eso: el trabajo, la supervivencia y el silencio abrumador que compartía con su hija, Clara, desde que Sara se había ido. Fue al volver hacia la casa, con la cabeza gacha para protegerse del viento helado, cuando lo vio. Una mancha oscura y antinatural contra la blancura infinita, a pocos metros de la linde de su propiedad. Al principio, pensó que era un ciervo joven que no había logrado guarecerse a tiempo, una víctima más del invierno. Pero al acercarse, el contorno se definió. No era un animal, era el cuerpo de una mujer, boca abajo sobre la nieve, con el pelo oscuro esparcido como tinta sobre un lienzo blanco. Elías se detuvo en seco, y un gruñido sordo, una mezcla de fastidio y resignación, escapó de sus labios agrietados. No sintió compasión, sino el peso de una complicación no deseada. Un problema que el viento le había arrojado directamente a los pies, amenazando la frágil y solitaria paz que tanto le había costado construir. Por un instante la parte más herida de él consideró dar media vuelta, fingir que no había visto nada, y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero el viejo código del oeste, esa ley no escrita de honor y deber que su padre le había inculcado, era más fuerte que su deseo de aislamiento. Con un suspiro pesado, se arrodilló y le dio la vuelta. El rostro de la mujer estaba pálido, casi azulado por el frío, y sus ropas eran finas, inadecuadas para semejante clima. Estaba inconsciente, pero su respiración era un levísimo vaho en el aire gélido. Sin más dilación, la levantó en brazos. Pesaba poco, era frágil como un pájaro caído. La carga física no era nada comparada con el peso que sentía en el alma, mientras caminaba con dificultad de vuelta a la cabaña, luchando contra el viento que parecía querer arrebatarle a esa extraña de los brazos. La puerta de la cabaña se abrió de golpe con una patada, dejando entrar una ráfaga de nieve y aire helado que hizo danzar las llamas del hogar. Dentro, el calor y el silencio recibieron a Elías. Su hija Clara de 8 años levantó la vista del trozo de madera que estaba tallando junto al fuego. Sus ojos, grandes y serios como los de su padre, se abrieron de par en par al ver a la mujer inerte en sus brazos. No dijo nada, no hizo ningún ruido. Hacía mucho que había aprendido que el silencio era la forma más segura de habitar el mundo de su padre. Simplemente observó, una pequeña estatua de quietud, mientras él cruzaba la estancia y depositaba con cuidado a la desconocida sobre la piel de oso que cubría el suelo frente a la chimenea. En el único espacio cálido y acogedor de la casa, Elías se irguió, sus hombros anchos recortados contra el fuego crepitante. Clara, trae mantas, ordenó, su voz ronca por el desuso y el frío. Mientras la niña obedecía con su habitual presteza silenciosa, él se arrodilló junto a la mujer. Su mirada recorrió el rostro de ella, marcado por el agotamiento pero extrañamente sereno. Por un segundo, sus ojos se desviaron hacia la mecedora vacía que permanecía junto al fuego, la mecedora de Sara. Era un altar, un recordatorio constante de su pérdida. Y ahora, a los pies de ese santuario, yacía una extraña. Una intrusa. Lena Vargas, aunque él aún no lo sabía, acababa de violar la sagrada soledad de su duelo. Y en el silencio de aquella cabaña, con la tormenta rugiendo fuera,
El verdadero conflicto no era entre el hombre y la naturaleza, sino entre el pasado que lo anclaba, y el futuro incierto que acababa de derrumbarse en su puerta. Elías no siempre fue el hombre que el viento y la soledad habían tallado. Hubo un tiempo en que su rostro no estaba permanentemente surcado por la dureza, y en sus ojos no habitaba esa sombra constante de una pérdida que no sabía nombrar en voz alta. Creció en esa misma tierra, bajo la tutela de un padre que le enseñó que el valor de un hombre se medía por la rectitud de sus cercas y la honestidad de su palabra. Aprendió a leer el cielo antes que los libros y a entender el lenguaje mudo del ganado. El rancho no era solo su hogar, era la extensión de su alma, un legado de sudor y sacrificio que corría por sus venas con la misma fuerza que la sangre. Cada poste clavado, cada surco arado, era una línea escrita en la historia de su familia, una promesa de permanencia contra un mundo que siempre estaba cambiando. Su juventud fue una sucesión de estaciones marcadas por el trabajo. No hubo tiempo para los devaneos ni las frivolidades que se permitían los muchachos en los pueblos más grandes. Su mundo era el olor a tierra húmeda después de la lluvia, el calor del flanco de un caballo en una mañana helada, y el peso familiar del hacha en sus manos. La soledad era una compañera constante, pero no era una carga. Era simplemente el estado natural de las cosas. No conocía otra vida y por tanto no anhelaba ninguna diferente. Creía que su destino era hundir sus raíces en esa tierra, envejecer con ella, y finalmente, devolvérsela en un ciclo tan antiguo como las montañas que vigilaban el horizonte. El amor, si alguna vez pensó en él, era un concepto lejano y abstracto, como las historias que leían los predicadores los domingos. Todo cambió en la feria de otoño de Providence Creek. Él había ido a vender 2 novillos y a comprar semillas, con el polvo del camino pegado a la piel y la mente ocupada en los precios y el pronóstico del tiempo. Y entonces la vio. Sara no era la mujer más llamativa de la feria, pero tenía una luz propia, una serenidad en su sonrisa que parecía calmar el bullicio a su alrededor. Estaba ayudando en el puesto de pasteles de su familia, y la forma en que sus manos se movían, espolvoreando azúcar sobre una tarta de manzana, tenía una delicadeza que a Elías le pareció de otro mundo. Sus miradas se cruzaron por un instante, solo un segundo, pero fue suficiente. En ese breve momento él sintió algo que nunca antes había experimentado. La repentina y abrumadora conciencia de que su mundo, hasta entonces completo, tenía un vacío que ni siquiera sabía que existía. El cortejo fue torpe y silencioso como él. No tenía palabras floridas ni regalos comprados, su lenguaje era el de los actos. Una mañana, el padre de Sara encontró el portón de su corral, que llevaba semanas descolgado, reparado y firme como una roca. Otra tarde, un par de urogallos aparecieron misteriosamente en el porche trasero de su casa, limpios y listos para la cena. Elías nunca reclamó el crédito, pero Sara sabía de quién venían. Ella le respondía con su propio idioma silencioso, un trozo extra de pan de maíz envuelto en un paño limpio que le dejaba en su carromato, o una simple sonrisa, un gesto de reconocimiento que para Elías valía más que cualquier declaración. Así se hablaron durante meses, construyendo un puente invisible entre el rancho aislado y el pequeño pueblo, un puente hecho de respeto y gestos callados. La promesa no se selló con un anillo sino bajo un cielo estrellado. En la colina que dominaba el terreno de Elías, no hubo discursos ni poesías. Él simplemente tomó la mano de ella, una mano que encajaba en la suya como si hubiera sido hecha para ello, y señaló una extensión de tierra llana, salpicada de pinos jóvenes. Ahí, dijo, su voz un poco más ronca de lo normal, ahí construiré nuestra casa. No era una pregunta, sino una declaración de intenciones, un hecho tan sólido y seguro como el suelo bajo sus pies. Sara no respondió con palabras. Se limitó a apretar su mano con fuerza, y a apoyar la cabeza en su hombro. En ese silencio compartido, se dijeron todo lo que necesitaban saber. El futuro había dejado de ser una línea solitaria en el horizonte para convertirse en un camino que recorrerían juntos. Y cumplió su palabra. Durante la primavera siguiente, el sonido del hacha y el martillo se convirtió en la banda sonora del rancho. Elías trabajó con una energía renovada, una alegría profunda que se manifestaba en la precisión de cada corte, en la fuerza de cada golpe. Sara venía a menudo, trayéndole agua y comida, y se sentaba a la sombra de un pino a observarlo, a veces cosiendo, a veces simplemente mirando cómo las paredes de su futuro se levantaban, tronco a tronco. La cabaña no era grande ni lujosa, pero cada viga estaba impregnada de su esfuerzo y de la promesa de la vida que albergaría. Era más que una casa, era un nido, un refugio construido no solo contra el viento y la nieve,
sino para contener la felicidad que ambos sentían que merecían. El matrimonio trajo una calidez a la cabaña que ni el fuego más rugiente podía igualar. La presencia de Sara lo llenó todo. El silencio de Elías ya no era vacío, sino cómplice. Se entendían sin necesidad de muchas palabras. Un gesto, una mirada, el modo en que él dejaba sus botas junto a la puerta, o la forma en que ella le servía el café. Eran pequeños rituales que tejían la urdimbre de su vida en común. Elías descubrió que podía sonreír, una sonrisa lenta y poco frecuente que solo ella sabía provocar. Y por primera vez en su vida el rancho no era solo un lugar de trabajo y supervivencia, sino un hogar, un lugar al que ansiaba volver al final de cada larga jornada, porque sabía que ella estaría allí, esperando. Cuando nació Clara, la felicidad de Elías se volvió tan vasta como el cielo de Montana. Sostener a esa pequeña criatura en sus brazos ásperos y callosos fue la experiencia más aterradora y maravillosa de su vida. Veía en ella la mezcla perfecta de ambos, la seriedad de sus propios ojos y la sonrisa incipiente de Sara. La vida en la cabaña adquirió un nuevo ritmo, marcado por las risas de la niña y las canciones de cuna que Sara entonaba suavemente por las noches. Elías, el hombre que solo sabía de tierra y ganado, aprendió a tallar pequeños animales de madera para su hija, torpes figuras que Clara atesoraba como si fueran el mayor de los tesoros. El hogar que habían construido estaba completo. Era un universo perfecto y autosuficiente, a salvo del mundo exterior. Fue durante el embarazo de Sara cuando Elías construyó la mecedora. Quería que tuviera un lugar cómodo donde sentarse junto al fuego, donde pudiera descansar y, más tarde, acunar a su bebé. Escogió la mejor madera de roble, la cortó y la lijó durante semanas, hasta que la superficie quedó suave como la seda bajo sus dedos. No era una pieza elegante, sino robusta y funcional, hecha para durar, como todo lo que él hacía. Cuando se la regaló, Sara lloró de alegría. Esa mecedora se convirtió en el corazón de la casa, el epicentro de su vida familiar. Era el trono desde el que Sara reinaba sobre su pequeño y feliz mundo, el lugar donde leía, cosía y sobre todo, mecía a Clara hasta dormirla. La imagen más preciada de Elías, la que guardaba en el rincón más protegido de su memoria, era la de Sara, en esa mecedora. La luz del fuego danzando sobre su rostro, sus labios moviéndose en un murmullo mientras le cantaba una vieja nana a la niña que dormitaba en su regazo. El suave crujido de la madera sobre el suelo era el sonido de la paz, la melodía de una vida plena. Esa mecedora no era solo un mueble. Era un altar a la felicidad que habían construido. Era el símbolo tangible de todo lo que amaba, de todo lo que daba sentido a su existencia dura y laboriosa. Era la prueba de que incluso en la tierra más áspera, el amor podía florecer y echar raíces profundas y fuertes. La fiebre llegó como un ladrón en la noche, sin aviso y sin piedad. Empezó como un simple resfriado, pero en cuestión de días, se apoderó del cuerpo de Sara con una ferocidad que dejó a Elías impotente. El médico de Providence Creek, a un día de viaje, solo pudo encogerse de hombros y ofrecer palabras vacías. Elías, el hombre que podía enfrentarse a una ventisca o a un lobo, no podía luchar contra ese enemigo invisible que consumía a su esposa desde dentro. Pasó días y noches a su lado, cambiándole los paños fríos de la frente, susurrándole que aguantara, que luchara. Vio cómo la luz de sus ojos se iba apagando lentamente, cómo su respiración se volvía cada vez más superficial, y sintió una desesperación tan profunda que amenazaba con ahogarlo. Ella se fue una mañana gris, justo cuando el sol luchaba por despuntar entre las nubes. Se fue en silencio, con su mano en la de él. El último aliento de Sara fue un suspiro tan leve que Elías casi no lo percibió. Pero el silencio que vino después fue ensordecedor. Un silencio absoluto, pesado, que se instaló en la cabaña y nunca más se marchó. En ese momento, el mundo de Elías se rompió en 1000 pedazos. El color se desvaneció del paisaje, los sonidos se apagaron, y el trabajo que antes era una fuente de orgullo, se convirtió en una simple rutina mecánica para no pensar, para no sentir. La cabaña, antes un refugio de amor, se transformó en una tumba llena de recuerdos que lo acechaban en cada rincón. El duelo lo endureció, cubriendo su corazón con una capa de hielo tan gruesa como la que cubría el arroyo en invierno. Se cerró al mundo y, lo que fue peor, se cerró a su propia hija, Clara. Con la intuición de los niños, sintió la retirada de su padre y aprendió a navegar en su mar de silencio. Dejó de hacer preguntas, dejó de reír con la misma frecuencia. Se convirtió en un pequeño fantasma en su propia casa, una observadora silenciosa del dolor de su padre. Elías la cuidaba, la alimentaba, se aseguraba de que estuviera abrigada,
pero el calor de la conexión emocional había desaparecido. La veía y el amor que sentía por ella se mezclaba con un dolor insoportable, porque en su rostro veía el eco de la mujer que había perdido. La mecedora de roble permaneció junto al fuego, vacía. Se convirtió en un monumento sagrado a su dolor. Nadie se sentaba en ella. Nadie la tocaba. A veces, por la noche, Elías se encontraba mirándola fijamente, esperando casi ver la silueta de Sara materializarse en ella, meciéndose suavemente como solía hacer. Era una tortura autoimpuesta, un recordatorio constante de lo que la vida le había arrebatado. Habían pasado 2 años, 2 largos inviernos de silencio y trabajo agotador, y el hielo de su corazón no mostraba signos de derretirse. Había aceptado su destino, viviría y moriría en esa tierra, un hombre hueco, un simple guardián de los recuerdos y protector de la niña que era el último vestigio de su felicidad perdida. Y ahora, esa mujer Lena, yacía recuperándose junto al fuego, a pocos metros del santuario de Sara. Su presencia era una disonancia, una nota extraña en la sombría sinfonía de su vida. Cuidarla, verla respirar el mismo aire que su esposa había respirado, le provocaba una mezcla de resentimiento y una extraña, casi dolorosa, punzada de algo que se parecía a la vida. Cada vez que sus ojos se posaban en ella, sentía que estaba traicionando la memoria de Sara. La compasión que el Código del Oeste le exigía estaba en guerra directa con la lealtad que su corazón roto le debía a su esposa muerta. La tormenta de nieve había amainado, pero dentro de Elías, una mucho más feroz apenas comenzaba a desatarse. El pasado no era algo que Elías hubiera dejado atrás, era un paisaje en el que todavía habitaba. Cada rincón de la cabaña, cada herramienta en el granero, cada árbol en el horizonte estaba impregnado de la memoria de Sara, y la llegada de Lena había profanado ese paisaje sagrado. Verla moverse por la cocina, oír el susurro de su falda al pasar, era como ver a un fantasma tratando de ocupar el lugar de otro. Él había construido muros tan altos a su alrededor que creía que nadie podría volver a escalarlos. Sin embargo, esta mujer frágil y medio congelada, sin pedir permiso, había encontrado una grieta. Y él, para su propia consternación y terror, no estaba seguro de si quería repararla o ver qué crecía a través de ella. El deshielo llegó lento y reticente, como un perdón que se concede a regañadientes. La nieve se retiró de las llanuras, dejando al descubierto una tierra parda y sedienta, ansiosa por el verdor de la primavera. Con la apertura de los caminos, el aislamiento forzoso de la cabaña se rompió, y con él, la frágil burbuja de paz que se había formado en su interior. La primera visita a Providence Creek fue una necesidad inevitable. Las provisiones escaseaban y Elías necesitaba vender unas pieles. Pero el viaje, que antes era una simple transacción de negocios, se convirtió en una prueba de fuego. La presencia de Lena a su lado en el carromato, con Clara sentada entre ellos, no pasó desapercibida. El rancho Thorn, un lugar que el pueblo había aprendido a respetar en su soledad, volvía a ser objeto de curiosidad. Al llegar a la calle principal, un lodazal pegajoso por el deshielo, Elías sintió las miradas como si fueran insectos sobre la piel. No eran miradas hostiles, al menos no abiertamente, sino algo peor, una curiosidad voraz y especulativa. Las mujeres que barrían sus porches detuvieron sus escobas. Los hombres que conversaban frente al almacén general bajaron la voz, sus ojos siguiendo el carromato. Vieron a Elías, el viudo inconsolable, y a su lado, a una mujer desconocida, de rostro sereno pero con una humildad en su porte que no encajaba con las rudas mujeres de la frontera. Y vieron a la pequeña Clara, que por primera vez en mucho tiempo no parecía una sombra de su padre. El pueblo entero contuvo la respiración, y en ese silencio expectante, empezaron a tejerse las primeras hebras del juicio social. Lena sintió el peso de aquellos ojos sobre ella, una presión física que la hizo encogerse ligeramente en su asiento. Había huido de un mundo donde el juicio de los demás era ley, solo para encontrarse con una versión más cruda y directa en aquel rincón perdido de Montana. Su gratitud hacia Elías se tiñó de una nueva y amarga emoción, la culpa. Se sentía como una marca sobre él, una mancha en la reputación de un hombre que solo le había mostrado una áspera y reticente bondad. Elías, por su parte, reaccionó con una furia fría y contenida. Su mandíbula se tensó, y su mano, casi por instinto, se posó sobre el mango del hacha que siempre llevaba asegurada en el lateral del carromato. No era una amenaza, sino un gesto territorial. Estaba protegiendo su espacio, su privacidad, que sentía invadida y profanada por la insidiosa curiosidad del pueblo. El viaje de vuelta al rancho se hizo en un silencio denso, mucho más pesado que el que habían compartido durante la tormenta.
El aire dentro de la cabaña, antes un refugio, ahora parecía cargado con las preguntas no formuladas y las miradas que habían recogido en el pueblo. Se movían el uno alrededor del otro con una nueva cautela. Lena se dedicaba a sus tareas con una concentración febril, como si el movimiento constante pudiera protegerla de los pensamientos. Elias se sumergió en el trabajo del rancho con una ferocidad renovada, buscando en el esfuerzo físico un escape a la complicación que había entrado en su vida. La convivencia, que había empezado a encontrar un ritmo natural, se volvió forzada, una coreografía de gestos evitados y miradas que nunca llegaban a cruzarse. Una tarde, mientras afilaba sus herramientas en el porche, Elias observó a Lena a través de la ventana abierta. Estaba sentada junto al fuego, remendando una de las camisas de Clara. La luz anaranjada suavizaba sus facciones, y por un instante, la imagen le trajo una punzada de calidez, un eco lejano de la vida que había tenido con Sara. Sintió el impulso de acercarse, de decir algo, una simple palabra de agradecimiento, por el cuidado que le prodigaba a su hija, pero al girar la cabeza, sus ojos se toparon con la mecedora vacía. La lealtad a su dolor, a la memoria de su esposa, fue como un ancla que lo detuvo en seco. Las palabras se le ahogaron en la garganta, y se volvió a su trabajo, el sonido del acero contra la piedra de afilar más áspero y solitario que nunca. Lena, con la sensibilidad de quien ha aprendido a leer los silencios, sintió el cambio en el aire, percibió el momento de cercanía que casi ocurrió y la rápida retirada de Elias. No lo culpó. Entendía, o creía entender, la naturaleza de su luto. Pero la comprensión no evitó una pequeña herida. Cada silencio de Elias era un ladrillo más en el muro que ella misma estaba reconstruyendo a su alrededor. Un recordatorio de que aquel lugar era un refugio temporal, no un hogar. Su pasado le había enseñado a no esperar demasiado, a no echar raíces en un suelo que no le pertenecía. Y el suelo del corazón de Elias Thorne parecía tan congelado y estéril como la tierra de Montana en pleno invierno. A pesar de la distancia creciente, los pequeños gestos de cuidado no cesaron, aunque ahora estaban teñidos de una cierta tristeza. Lena empezó a dejarle un tazón de guiso caliente en la mesa del taller cuando él trabajaba hasta tarde, un acto de servicio que no requería palabras. Un día, Elias encontró un pequeño pájaro toscamente tallado en madera junto a su plato en la cena, una imitación de los que él hacía para Clara. Sabía que era obra de Lena. Lo tomó en su mano callosa, sintiendo la suavidad de la madera lijada, y una emoción compleja y dolorosa le oprimió el pecho. No dijo nada. Simplemente se levantó, y colocó la pequeña figura en una viga alta de la cabaña, un lugar donde pudiera verla, pero que estuviera fuera del alcance de la vida cotidiana. Un tesoro guardado a distancia. Esa distancia se hizo insalvable en los pequeños momentos perdidos. Había planeado llevar a Clara y a Lena a pescar al arroyo, una vez que las aguas bajaran claras y tranquilas. Era una tradición que compartía con Sara. La idea de compartirla con Lena le producía una mezcla de terror y un anhelo inexplicable. La noche anterior, preparó los aparejos con una extraña sensación de anticipación. Pero al amanecer, una lluvia fría y persistente se abatió sobre el rancho, convirtiendo el mundo en una cortina gris de agua y barro. La salida se canceló. Elías sintió un retorcido alivio que lo hizo odiarse a sí mismo, mientras Lena, al mirar por la ventana el cielo plomizo, sintió la punzada de una oportunidad que, una vez más, se le escapaba. Clara, ajena a las corrientes subterráneas que movían a los adultos, se convirtió en un puente involuntario entre ellos. Una tarde, corrió hacia su padre, que reparaba una cerca, con una pizarra en la mano. Con una concentración feroz, había escrito su propio nombre, C-L-A-R-A. Lena me ha enseñado, dijo, su voz, un susurro orgulloso. Elías miró las letras torpes pero legibles, y luego levantó la vista hacia la cabaña, donde la silueta de Lena se recortaba en la puerta. Por primera vez, se vio forzado a reconocer que la influencia de aquella mujer en su hija iba más allá de la comida y la ropa limpia. Le estaba devolviendo a Clara una parte de la niñez que él, en su propio dolor, le había negado. La gratitud luchó ferozmente con su resentimiento, dejándolo varado en una tierra de nadie emocional. La sombra del pasado de Lena comenzó a alargarse, proyectándose desde el este. En otra visita al almacén de Providence Creek, mientras Elías negociaba el precio de unas semillas, ella hojeaba distraídamente un periódico viejo que envolvía unas latas. Un pequeño anuncio en una esquina llamó su atención.
Hablaba de una gran compra de tierras en el territorio, orquestada por un consorcio de inversores de Filadelfia, y entonces vio el nombre, impreso en tinta negra y definitiva: Bartholomew Harrison. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. El mundo se inclinó bajo sus pies, y tuvo que agarrarse al mostrador para no caer. El hombre del que había huido no era solo un recuerdo. Era una fuerza que se acercaba, un poder que estaba comprando el mismo suelo que ella pisaba. Elías se giró al oír el ruido sordo de una lata de conservas al caer al suelo. Vio el rostro de Lena, pálido como la cera, sus ojos fijos en el periódico con una expresión de puro terror. Siguió su mirada y leyó el nombre de Harrison, sin entender su significado, pero reconociendo al instante que era la fuente de su pánico. No dijo nada en ese momento. La recogió del brazo con firmeza pero sin brusquedad, y la guió fuera de la tienda, de vuelta al carromato. Durante todo el camino de regreso, Lena permaneció en silencio, rígida como una estatua, mirando al frente sin ver nada. Elías sentía su miedo vibrar a su lado, una corriente helada que contradecía el tímido calor de la primavera. La semilla de la desconfianza, que él creía haber arrancado, volvió a echar una raíz fina y venenosa en su mente. ¿Quién era esta mujer? ¿De qué o de quién huía con tanto pavor? Las preguntas que había decidido no hacer al principio ahora clamaban por respuestas. Su instinto protector le decía que ella estaba en un peligro real, pero su corazón herido le susurraba que ese peligro podría arrastrarlos a él y a Clara. La había salvado de la tormenta, pero ahora se daba cuenta de que la verdadera ventisca, la que amenazaba con destruirlo todo, era la que ella llevaba dentro, el secreto que guardaba con tanto celo. Una noche, mientras una brisa suave de primavera entraba por la puerta abierta, se encontraron solos en el porche. Clara ya dormía. El silencio entre ellos era diferente, cargado de la tensión del secreto revelado a medias. Elías, apoyado en un poste, la observó mientras ella miraba las estrellas, con el rostro bañado por la luz de la luna. Era hermosa de una manera tranquila y doliente que le retorcía las entrañas. Sintió que ese era el momento, la oportunidad de romper el muro de silencio. Abrió la boca para hablar, para preguntar, para ofrecer, no sabía qué. Pero justo en ese instante, el aullido lejano de un coyote rasgó la noche, un sonido solitario y salvaje, que pareció hablar por ambos. La oportunidad se desvaneció. Lena se estremeció, se despidió con un murmullo y se retiró al interior de la cabaña. La distancia se solidificó. Los días siguientes transcurrieron con una cortesía fría y distante. Eran dos extraños compartiendo un techo, cada uno atrapado en su propia prisión de silencio. Elías evitaba sus ojos, temiendo lo que podría ver en ellos y lo que los suyos podrían revelar. Lena, por su parte, se movía como un fantasma, cumpliendo con sus deberes de forma mecánica, su mente a kilómetros de distancia, planeando una huida que sabía inevitable pero que no tenía el valor de iniciar. La cabaña, que había conocido un breve respiro de calidez, volvió a enfriarse, impregnada de la tensión de lo no dicho. El punto de ruptura llegó de la mano de un vecino, Jedediah Smith, un hombre honesto pero de pocas sutilezas. Se detuvo en el rancho para compartir un poco de tabaco y noticias del pueblo. Sentado en el porche, vio a Lena sacar agua del pozo y, con una palmada en la rodilla de Elías, comentó con una sonrisa bien intencionada: «Parece que has encontrado una buena sustituta, Elías. Es bueno ver vida en este lugar de nuevo». La palabra sustituta cayó en el aire como una piedra en un estanque. Hirió a Elías con la precisión de un cuchillo, porque era la misma palabra que su propia conciencia culpable le susurraba en las noches más oscuras. La reacción de Elías fue instantánea y glacial. Se levantó lentamente, su alta figura proyectando una sombra sobre el hombre sentado. Su voz, cuando habló, era baja y cortante, despojada de cualquier amabilidad. «Lena Vargas es una huésped en mi casa, Jedediah. Y mi casa y mis asuntos no son tema de conversación en el abrevadero». Jedediah, sorprendido por la dureza de su tono, se disculpó torpemente y se marchó a los pocos minutos, dejando tras de sí un silencio cargado de electricidad. Lena, que lo había oído todo desde el pozo, se quedó inmóvil, con el cubo en la mano, sintiendo una mezcla de humillación y una extraña gratitud por la defensa inesperada. Aquella noche, la atmósfera en la cabaña era irrespirable. Elías sabía que la situación se había vuelto insostenible. Los murmullos del pueblo, el miedo palpable de Lena, sus propios sentimientos contradictorios, todo se había enredado en un nudo que amenazaba con estrangularlos.
No podía seguir protegiéndola de un fantasma. No podía seguir viviendo con una extraña cuyo pasado era una amenaza inminente para la seguridad de su hija. La defensa que había hecho de ella ante Jedediah no había sido solo por honor. Había sido un acto instintivo que le reveló una verdad aterradora. Ella había dejado de ser una simple complicación. Se había convertido en algo importante. Mientras observaba el fuego crepitar, consciente de la presencia silenciosa de Lena en el otro extremo de la habitación, tomó una decisión. El tiempo de las suposiciones y los silencios había terminado. No podía seguir arando alrededor de la verdad. Tenía que enfrentarla, clavar el arado en la tierra dura de su secreto y removerlo todo, aunque la cosecha fuera amarga, aunque al hacerlo destruyera el frágil refugio que habían construido. Se giró para mirarla, y en sus ojos ya no había solo la sombra de su luto, sino la determinación de un hombre que se da cuenta de que debe arriesgarlo todo para proteger su hogar, no de una amenaza externa, sino de las mentiras y los miedos que lo estaban pudriendo desde dentro. El viaje de vuelta al rancho se hizo en un silencio que pesaba más que la carga de provisiones en la parte trasera del carromato. El traqueteo de las ruedas sobre el camino embarrado era el único sonido que se atrevía a romper la quietud, un ritmo monótono que marcaba el paso de una tensión que crecía a cada milla. Lena mantenía la vista fija en el horizonte, su cuerpo rígido, sus manos entrelazadas con tanta fuerza en su regazo que los nudillos se le habían vuelto blancos. Clara, sentada entre ellos, percibía la tormenta invisible, y se había acurrucado contra el costado de su padre, buscando un refugio que él, en ese momento, era incapaz de ofrecer. Elias no la miró ni una sola vez. Conducía con una concentración pétrea, la mandíbula apretada, su mente repasando una y otra vez la escena en el almacén. La palidez mortal de Lena, el terror puro en sus ojos, y aquel nombre, Harrison, que había caído como una sentencia. El aire olía a tierra húmeda, y a un peligro que aún no tenía rostro, pero cuyo aliento ya sentían en la nuca. Esa noche, después de que Clara se durmiera, el silencio en la cabaña se volvió insoportable. El fuego crepitaba en el hogar, arrojando sombras danzantes que parecían burlarse de la quietud forzada. Lena se movía con una cautela de animal herido, recogiendo los platos de la cena, evitando su mirada. Sabía que el momento de rendir cuentas había llegado. Elías, de pie junto a la ventana, observaba la oscuridad exterior como si buscara una respuesta en ella. Finalmente, sin volverse, su voz rompió el silencio. No fue un grito, ni siquiera un reproche. Fue un sonido bajo, áspero, el de una piedra rozando contra otra. ¿Quién es Bartholomew Harrison?, preguntó. La pregunta no flotó en el aire, cayó con el peso de un hacha, partiendo en dos la frágil tregua que habían mantenido. No era una pregunta movida por la curiosidad, sino por una necesidad visceral de saber a qué clase de lobo le había abierto la puerta de su redil. Lena se detuvo en seco, el paño de cocina arrugado en su mano. Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente se desbordaron, trazando surcos silenciosos por su rostro polvoriento. Se apoyó en la mesa de madera, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Su voz, cuando por fin logró hablar, era un susurro quebrado, cargado de una vergüenza que parecía ahogarla. Era mi prometido, confesó, y la palabra sonó extraña, ajena, como si perteneciera a otra vida, a otra mujer. Mi familia, no teníamos nada. Él era un hombre de negocios de Filadelfia, rico, poderoso. Lo veía todo como una transacción, y yo era parte del trato para salvar a mi padre de la ruina. Cada palabra era una astilla que se clavaba más hondo, no solo en ella, sino también en el hombre que la escuchaba en la penumbra. Continuó su relato con una voz monótona, despojada de emoción, como si narrara la historia de otra persona. Describió la sonrisa fría de Harrison, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Habló de su mano posesiva sobre su brazo, de su forma de hablar de ella como si fuera un caballo de pura sangre que acababa de adquirir. Mencionó las amenazas veladas, la promesa de que si no cumplía con su parte del acuerdo, no solo su familia pagaría el precio, sino que él se aseguraría de que nunca encontrara un lugar en el mundo donde él no pudiera hallarla. No es un hombre que acepte un no, por respuesta, murmuró, levantando la vista por primera vez, sus ojos suplicando una comprensión que no se atrevía a pedir. Huir era la única libertad que me quedaba. Pensé que aquí, tan lejos estaría a salvo, que no pondría a nadie más en peligro. Elías escuchó cada palabra sin moverse, sin un solo gesto que delatara la tormenta que se desataba en su interior.
La compasión que había sentido por la mujer medio congelada en la nieve, se vio ahogada por una oleada de fría furia. No era rabia contra ella, sino contra la situación, contra su propia estupidez. Se sentía traicionado. No por su secreto, sino por la ingenuidad con la que había permitido que aquella complicación echara raíces en su hogar. El peligro ya no era una posibilidad abstracta, tenía un nombre y un rostro, y se dirigía directamente hacia ellos, hacia Clara. Ese pensamiento fue como un puño de hielo en su estómago. La seguridad de su hija era el único pilar que le quedaba en pie, el único juramento sagrado que se había hecho tras la muerte de Sara. Y ahora, ese pilar se tambaleaba. Cuando Lena terminó de hablar, el silencio que se instaló fue más profundo y gélido que el de cualquier noche de invierno. Elías se giró lentamente, y la luz del fuego iluminó su rostro. Era una máscara de piedra. Sus ojos, normalmente ensombrecidos por el luto, ahora brillaban con una dureza que Lena nunca había visto. No dijo, te creo, ni lo entiendo. No ofreció consuelo. Simplemente asintió una vez, un gesto corto y definitivo. Luego, sin una palabra más, se dirigió a la puerta, cogió su hacha del soporte y salió a la noche. Lena lo oyó empezar a cortar leña en la oscuridad, el sonido rítmico y violento de los golpes resonando como el latido de un corazón furioso. Cada golpe era una palabra que no podía decir, una frustración que solo podía expresar a través de la fuerza bruta. Pasó la noche en vela, sentada a la mesa, escuchando el sonido del hacha, hasta que el agotamiento venció a Elías, y la noche volvió a quedar en silencio. Sabía lo que significaba su reacción. El muro que con tanto esfuerzo había empezado a resquebrajarse entre ellos, se había reconstruido en un instante, más alto y más sólido que nunca. Esperaba que al amanecer, él le ordenara que se marchara. Y no lo culparía. Había traído la desgracia a su puerta, una desgracia, de la que él no tenía por qué hacerse cargo. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, empezó a recoger sus pocas pertenencias en un pequeño hatillo, sus movimientos lentos y resignados. Su huida no había terminado, simplemente había hecho una pausa en aquel refugio temporal. Elías entró en la cabaña justo cuando el sol despuntaba, su rostro demacrado por la falta de sueño, sus manos cubiertas de astillas. La vio junto a la puerta, con el hatillo a sus pies, lista para partir. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, en los ojos de él, Lena no vio la ira de la noche anterior, sino un cansancio profundo, casi ancestral. Él miró el hatillo, luego a ella, y después su vista se desvió hacia la mecedora vacía junto al fuego. El altar de su pasado. Durante 2 años, esa silla había dictado las reglas de su casa. El silencio, la distancia, la devoción a un fantasma. Y ahora, una mujer viva, con un peligro real pisándole los talones, estaba a punto de ser expulsada para preservar la santidad de esa ausencia. En ese momento, algo se rompió dentro de Elías. No fue un sonido sino una sensación, la de una grieta que se abre en el hielo bajo una presión insostenible. Se dio cuenta de que al echarla, no estaría protegiendo a Clara. Estaría sacrificando a una persona inocente por miedo, el mismo miedo que lo había mantenido paralizado durante 2 años. Estaría eligiendo la tumba segura de su pasado sobre la incertidumbre peligrosa de un futuro. Se acercó a Lena, que se encogió instintivamente, esperando la orden de marcharse. Pero Elías no habló, simplemente se agachó, cogió el hatillo del suelo con su mano callosa, y lo colocó de nuevo sobre la cama improvisada de Lena. El gesto fue más elocuente que cualquier discurso, no hubo palabras de perdón ni promesas de protección, solo esa acción simple y definitiva. Al volver a colocar sus pertenencias en la cama, Elías estaba declarando, sin saberlo del todo, que el peligro de ella era ahora su peligro. Que la amenaza contra ella era una amenaza contra su hogar. Lena lo miró, sus ojos llenos de una incredulidad acuosa. ¿Por qué?, susurró, la pregunta apenas audible. Elías no respondió de inmediato. Su mirada viajó de ella a su hija, que dormía plácidamente en su catre, ajena a la tormenta que se había cernido y disipado en la quietud de la noche. Finalmente se volvió hacia Lena, y en su voz había una resignación que ya no era amarga sino firme. Porque este rancho no echa a la gente a los lobos, dijo. No importa de dónde vengan los lobos. Era la ley no escrita de la frontera, el código que su padre le había inculcado, pero era algo más. Era su propia ley, forjada en esa noche de furia y revelación. Era la primera decisión que tomaba, no como el viudo de Sara sino como Elías Thorne, el hombre que aún vivía,
y que tenía la responsabilidad de proteger a los que estaban bajo su techo. El muro de desconfianza no había desaparecido, pero en su base Elías acababa de abrir una puerta. Lena no supo qué decir. La gratitud era una palabra demasiado pequeña para lo que sentía. Simplemente asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Vio cómo Elías se acercaba al fuego, avivaba las brasas y ponía la cafetera sobre el calor, un ritual matutino que, ese día, se sentía diferente. Era la normalidad regresando, pero una normalidad alterada, redefinida. Ya no eran un ranchero y su huésped accidental. Eran dos personas unidas por un secreto compartido, y una amenaza inminente, dos almas solitarias que, por razones distintas, se encontraban en el mismo lado de una batalla que no habían elegido. Mientras el aroma del café comenzaba a llenar la cabaña, Elías se giró y la miró de nuevo. Por primera vez, su mirada no se detuvo en ella con recelo, o con la sombra de un recuerdo. La vio a ella, a Lena, con toda su fragilidad y su fuerza oculta. «Tenemos que prepararnos», dijo, y el uso del nosotros resonó en la habitación con la fuerza de un juramento. La revelación no los había separado, los había encadenado. El miedo seguía ahí, agazapado en las sombras, pero ya no estaban solos para enfrentarlo. La decisión estaba tomada. No era una elección de amor, sino de honor. Y en esa tierra dura y sin piedad, a veces el honor era lo único que mantenía a un hombre en pie. La transición de Elías de un hombre que reaccionaba al destino a uno que se preparaba para enfrentarlo fue silenciosa y total. Durante los días siguientes, no hablaron del tema, pero todo había cambiado. Sus movimientos adquirieron un nuevo propósito. Reforzó las cerraduras de las puertas y las ventanas, limpió y aceitó el viejo rifle Winchester que no había tocado en años, y pasó horas en el punto más alto de su propiedad, observando el camino que llevaba a Providence Creek, sus ojos escrutando el horizonte. No era el comportamiento de un hombre asustado, sino el de un guardián que se prepara para la batalla. Lena observaba estos preparativos en silencio, su corazón una mezcla de terror y una abrumadora sensación de deuda. Para aliviar la tensión, se volcó en el cuidado de la casa y declara con una devoción renovada. Le leía a la niña historias del libro de poemas que guardaba como un tesoro, y la voz suave de Lena, recitando versos sobre mares y ciudades lejanas, era un bálsamo en la atmósfera cargada de la cabaña. Elías, desde el porche, escuchaba a veces aquellas palabras extrañas y hermosas, y sentía como algo en la rigidez de su alma comenzaba a ceder, muy lentamente, como el permafrost en la primera insinuación de la primavera. Una tarde, mientras afilaba su cuchillo de caza, Clara se le acercó con una flor silvestre, una pequeña estrella azul que había encontrado cerca del arroyo. «Es para Lena», dijo la niña con una seriedad impropia de su edad, «porque nos lee cuentos bonitos». Elías tomó la flor, sus dedos ásperos rozando los delicados pétalos. Miró a su hija, que esperaba su aprobación, y luego a la cabaña, donde la luz de una lámpara acababa de encenderse. Sin decir nada, se levantó, entró, y dejó la pequeña flor en la mesa, junto al libro de poemas de Lena. Un gesto minúsculo, casi invisible, pero que significaba un mundo. Era el reconocimiento de que ella ya no era una extraña, sino una parte del tejido de sus vidas, una parte que ahora él estaba dispuesto a defender. Cuando la carreta de Harrison desapareció en el horizonte, levantando una nube de polvo que parecía una promesa de amargura, el silencio que cayó sobre el rancho fue más profundo que cualquier tormenta. Nadie se movió. Clara, con la intuición de los niños que sienten los terremotos del alma, se aferró a la pierna de su padre, su pequeño cuerpo temblando ligeramente. Lena permanecía inmóvil junto a la puerta, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas que no eran de tristeza, sino de una conmoción tan abrumadora que le había robado las palabras. Mis ojos, sin embargo, estaban fijos en los restos de la mecedora de Sara, esparcidos por el suelo de la cabaña como los huesos de un animal sagrado sacrificado. El aire olía a pino recién astillado y a un final. No era el final de una vida, sino el final de un luto que se había convertido en mi única compañía. En ese instante, al mirar la madera rota, no sentí sacrilegio ni culpa. Sentí el vacío helado que por fin empezaba a llenarse, no con otro amor, sino con el simple y llano peso de la vida que había decidido reclamar su espacio. Sin decir una palabra, me agaché y empecé a recoger los trozos de roble. Mis manos, acostumbradas al trabajo rudo, se movían con una delicadeza inusual, como si estuviera recogiendo los fragmentos de mi propio corazón roto. Lena se acercó despacio y se arrodilló a mi lado, sus manos pequeñas y cuidadosas empezando a apilar los pedazos más pequeños.
No hablamos. No hacía falta. En ese gesto compartido, en el acto de limpiar juntos el desastre que yo había provocado para salvarnos, se selló un nuevo pacto. Era un pacto de compañerismo, forjado en el peligro y la decisión. No estábamos recogiendo los restos de un mueble, sino los de un pasado que ya no podía dictar nuestro futuro. Esa noche, en lugar de guardarlos como una reliquia, alimenté el fuego con ellos. Las llamas crepitaron más altas y brillantes que nunca, y mientras observábamos cómo el altar de mi dolor se convertía en calor y luz, supe que la memoria de Sara por fin descansaría en paz, no en una silla vacía, sino en la calidez que ahora protegía a los vivos. A la mañana siguiente, el aire se sentía más ligero, el sol parecía brillar con una claridad que no recordaba haber visto en años. Encontré a Lena en el porche, mirando hacia las llanuras con una serenidad que le había sido ajena hasta entonces. Me paré a su lado, siguiendo su mirada. La amenaza de Harrison no se había desvanecido por completo. Sabíamos que un hombre como él no olvidaba fácilmente una afrenta. Pero el miedo ya no gobernaba el aire entre nosotros. Mañana hay que empezar a reparar la cerca del lindero norte, dije, mi voz sonando extrañamente normal. No era una orden, ni una sugerencia, era una declaración de futuro, una afirmación de que seguiríamos adelante, que había un mañana y trabajo que hacer. Lena se giró y me miró, y en sus ojos ya no vi a la fugitiva asustada, sino a una compañera. Estaré lista, respondió con una pequeña sonrisa, la primera que le veía que no estaba teñida de tristeza. Con esas simples palabras, el rancho dejó de ser mi refugio, y se convirtió en nuestro hogar. La historia de lo ocurrido, como suele pasar en los lugares pequeños, viajó más rápido que un caballo al galope, transformándose y adornándose en cada boca que la contaba. Pero la esencia permaneció intacta. Elias Thorne, el viudo silencioso, había plantado cara a un pez gordo del este para proteger a su gente. Unas semanas después, Jedediah Smith se detuvo en el rancho. No dijo mucho. Simplemente desmontó, dejó un saco de patatas de siembra en el porche, y antes de irse, me dio una sola y firme palmada en el hombro. Era su forma de pedir perdón, su manera de decir que ahora entendía. Los murmullos en Providence Creek no cesaron del todo, pero su tono cambió. La curiosidad maliciosa se convirtió en un respeto a regañadientes. Ya no éramos el ranchero solitario y su misteriosa huésped. Éramos la familia Thorne, una unidad forjada no por la sangre ni por la ley, sino por una tormenta de nieve y una decisión tomada frente a la puerta de una cabaña. La dignidad, en esa tierra, se ganaba defendiendo tu terreno, y nosotros habíamos defendido el nuestro. La vida encontró su nuevo ritmo, uno marcado por el trabajo compartido y los silencios cómodos. La primavera dio paso a un verano generoso. Una tarde, mientras enseñaba a Clara a sujetar correctamente las riendas de su viejo y paciente caballo, vi a Lena sentada en el porche, remendando una de mis camisas de trabajo. No había en ella la resignación de una sirvienta, sino la tranquila concentración de quien cuida lo que es suyo. Levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron por encima de la distancia que nos separaba. No hubo sonrisas ni palabras. Solo un reconocimiento profundo, una paz ganada a pulso. En ese instante comprendí que la justicia en el oeste no siempre llegaba con el estruendo de un disparo, sino a veces con la callada tenacidad de la hierba que crece tras un incendio. No sé si lo que sentía era amor, al menos no como lo cantan en las canciones. Era algo más sólido, más real. Era la certeza de haber elegido bien, de haber canjeado un santuario de dolor, por la promesa incierta pero cálida de un nuevo amanecer. Y eso, para un hombre como yo, era más que suficiente. Si conoces a alguien que sentiría esta historia en su corazón, comparte este vídeo. Y suscríbete para más historias de amor, coraje y dignidad en el viejo oeste.